Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 16. Amonestación de parte de Dios a Baasa. Voy a invitarte en este momento a que oremos. Padre eterno y bondadoso, nos acercamos a ti con corazones agradecidos por el día que tú nos regalas, por tus cuidados y bendiciones. Y queremos en este momento pedirte de manera muy especial que envíes el Santo Consolador para que ilumine nuestras mentes y corazones y podamos entender el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por acudir en ayuda de nuestra débil fe. Lo pedimos en Jesús. Amén. Tanto el reino de Judá como el reino de Israel fueron llevados por el camino de la apostasía y se desviaron completamente del camino del servicio a Dios. Solo el rey Asa trató de que el reino de Judá volviera a Dios, pero su obra fue incompleta. La vida de Asa nos enseña que es posible vencer las tendencias heredadas para seguir al Señor. Se necesita determinación personal. Mientras tanto, Baasa en Israel era el encargado de castigar a la familia de Jeroboam. Pero Baasa no llevó al pueblo a la renovación espiritual, sino que practicó los mismos pecados de Jeroboam. La primera sección es la obra del profeta Jehú, en los versículos 1 al 7. Jehú viene para dar un mensaje al rey Baasa. Leamos los versículos 1 y 2. Llegó palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: Yo te levanté del polvo y te puse como príncipe de mi pueblo Israel. Pero tú has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Hanani fue el profeta para Asa en el reino de Judá, y ahora el Señor envía a un hijo de Hanani, Jehú, con un mensaje para Baasa, rey de Israel. Jehú debe haber sido joven en ese tiempo porque aparece reprochando a Josafat después de la muerte de Acab y escribiendo los anales del reinado de Josafat. El reproche del profeta es para Baasa, donde le dice: yo te levanté del polvo. Es decir, Baasa no era descendiente de reyes, no tenía ningún tipo de vínculo con la familia real, y Dios permitió que fuera rey de Israel y que ejecutara juicio contra Jeroboam. Pero en vez de cambiar el rumbo de la historia de Israel llevando al pueblo al servicio de Dios, siguió practicando la idolatría y haciendo que el pueblo siguiera el camino de maldad. No sirvió de nada que Baasa fuera rey de Israel. Entonces viene la profecía en contra de Baasa, versículos 3 y 4. Por eso yo barreré la posteridad de Baasa y de su casa, y voy a hacer con su casa como con la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Al que Baasa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Baasa había sido el instrumento para raer la casa de Jeroboam. Por eso debe haberle resultado muy clara la terrible suerte que le estaba reservada si seguía en los pasos de Jeroboam. Pero en vez de empezar una verdadera reforma en Israel, siguió practicando los mismos pecados de Jeroboam. Dios le está llamando al arrepentimiento, y esto podría haberse evitado en cierta medida una terrible condenación. Los mensajes de castigo de Dios son con frecuencia advertencias del irrevocable destino del transgresor si persiste en su conducta. Dios desea salvar, no destruir. Sigamos leyendo los versículos 5 y 6. Los demás hechos de Baasa, las cosas que hizo y su poderío, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?
durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar su hijo Ela. Notemos que nada se menciona que Baasa se hubiera arrepentido o que hubiera comenzado una reforma en Israel. Siguió haciendo las cosas mal ante los ojos de Dios. Baasa gobernó durante 24 años y sin duda hubo muchos asuntos de interés en los anales oficiales que podrían haber sido escogidos para presentar un amplio relato de su reinado. Pero el autor de Reyes pasa todo eso por alto y dice que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Lo que más le preocupa al autor es la forma en que procedió cada gobernante en cuanto a Jehová y sus propósitos para Israel, y la influencia que esto tendría sobre la historia nacional del pueblo escogido de Dios. ¿Prosperaría la nación o declinaría? ¿Duraría para siempre o descendería a la ruina? La respuesta a estas preguntas dependía del proceder del rey y del pueblo para con Dios. Y se agrega un comentario más en el versículo 7. La palabra de Jehová por boca del profeta Jehú, hijo de Hanani, fue contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, por provocarlo a ira con las obras de sus manos, que llegaron a ser como las de la casa de Jeroboam, y por haberla exterminado. Parece un versículo fuera de lugar, porque ya se había hablado de la muerte del rey, pero ahora el relato nuevamente se remonta al reinado de Baasa y se refiere una vez más al mensaje de Jehú contra Baasa y su casa. Esta declaración adicional quizá fue hecha para hacer resaltar la perversidad especial de los pecados de Baasa. Baasa había raído la casa de Jeroboam, sin embargo, él mismo no fue mejor. Cayó en las mismas impiedades que había causado el castigo sufrido por la casa que él destruyó. Por eso Dios le castigará también de la misma manera. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 8 al 20 y describe el reinado de Ela y Zimri. El primero en describir es el corto reinado de Ela. Leamos los versículos 8 al 10. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Pero conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Estaba Ela en Tirsi, embriagado y bebiendo en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, cuando llegó Zimri y lo hirió de muerte y reinó en lugar suyo. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Se describe un periodo muy corto del reinado de Ela, quien era hijo de Baasa. Es interesante que aquí se nos describe el método inclusivo para computar los años del reinado de estas personas. Dice que comienza a reinar en el año 26 de Asa, rey de Judá. Reinó 2 años y murió en el año 27 de Asa. Para el historiador, el primer año es completo y el segundo también. Ahora, recordemos que la venganza de Baasa que ejecutó contra Jeroboam fue con su descendencia. Lo mismo le ocurriría a Baasa. Su hijo Ela estaba en una celebración que mostraba que no estaba interesado en servir a Dios, estaba ebrio, y su siervo Zimri, que no era descendiente de Baasa, lo mató y se hizo rey de Israel. Zimri ocupaba un alto cargo de confianza en el ejército de Ela, pero demostró ser desleal y se volvió contra el rey cuyo trono debía sostener. Prevaleció el interés egoísta y aparece en el registro otro asesinato de un rey. No puede haber paz, seguridad ni tranquilidad cuando el rey y el pueblo menosprecian la ley de Dios y no permiten que su vida se amolde a la imagen divina. Zimri se encarga de ejecutar la profecía hecha a Baasa. Leamos los versículos 11 al 14. Tan pronto estuvo sentado en el trono, comenzó a reinar. Mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella ningún hombre, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra de Jehová
que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados cometidos por Baasa, los pecados de Ela su hijo, y los que hicieron cometer a Israel, provocando con sus vanidades el enojo de Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahora, Zimri es claro que por seguridad personal elimina a todos los descendientes de Baasa para que ninguno de ellos reclamara el trono. Lo mismo que hizo Baasa con Jeroboam fue lo que hizo Zimri con la familia de Baasa, pero mucho más severo en el sentido de que incluía no solamente a la familia, sino también a los amigos, los consejeros también fueron muertos. Pues diríamos que esto no es de extrañar, porque participaron en un reinado corrupto y llevaron al pueblo a la apostasía. Este es el cumplimiento de la profecía de Jehú. Ahora, debemos entender que con frecuencia las predicciones de los profetas tienen el carácter de simples preanuncios y no de decretos divinos. Dios no decreta todos los acontecimientos que predice. Muchas veces Dios da una orden directa, otras veces lo que hace es advertir lo que vendrá. El Señor tampoco justifica la maldad de aquellos que ejecutan ciertos hechos, incluso contra los malvados. Dios sabe todas las cosas y es un juez justo. Lo cierto es que Zimri exterminó toda la casa de Baasa por toda la maldad que ellos cometieron. Así que el corto periodo de gobierno de Ela no había mucho que destacar en la historia de los reyes. El gobierno de Zimri duró muy poco tiempo debido a su maldad, versículos 15 al 20. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa. El pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel proclamó aquel mismo día rey de Israel en el campo de batalla a Omri, general del ejército. Omri subió de Gibetón junto con todo Israel y sitiaron a Tirsa. Al ver Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo adentro. Así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en el pecado que éste cometió al hacer pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y de su conspiración, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? El reinado de Zimri fue muy corto. Baasa había dado muerte a Nadab mientras luchaba contra Gibetón, pues muestra a Ela que estaba embriagándose y su general lo que estaba luchando en Gibetón. Cuando le llegó la noticia, el ejército inmediatamente proclamó a Omri rey. Entonces llega a Tirsa. El asedio de Tirsa debió haber sido corto, pues todo el reinado de Zimri solo duró 7 días. Sin duda, Omri recibió ayuda desde dentro de la ciudad, puesto que pudo capturarla casi inmediatamente. Zimri solo reinó 7 días sobre Israel, sin embargo recibe la misma condenación de los reyes de los reinados más largos. Su muerte ilustra la lección que el autor de Reyes extrae de toda la historia de los monarcas de Israel, que una maldición estaba sobre ellos y la nación por persistir en el pecado de Jeroboam, que finalmente llevó a la casa real a un fin ignominioso y sangriento. La siguiente sección de este capítulo, los versículos 21 al 28, se describe el reinado de Omri. El reinado de Israel se divide, versículos 21 y 22. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. La otra mitad seguía a Omri. Pero el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y Omri se convirtió en rey. En la muerte violenta de Zimri, ya que se quemó el palacio mientras él estaba dentro, esto llevó a una división de la nación.
La mitad de los que componían el reino del norte quiso colocar a Tibni como rey, pero la otra mitad apoyaba a Omri. No se nos dice cómo gobernó Tibni ni cómo murió, pero hay un ominoso significado en la breve declaración de que murió y que reinó Omri. Es evidente que hubo una lucha permanente entre los dos que no terminó hasta que Omri hubo eliminado a su rival. Sigamos leyendo los versículos 23 y 24. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Omri compró a Semer en el monte de Samaria por 2 talentos de plata, edificó en el monte y llamó la ciudad que había edificado Samaria, por el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Según el cómputo que se llevaba en Judá, Omri comenzó a gobernar después de haber muerto Tibni en el año 31 de Asa, rey de Judá. Pero se dice que gobernó 12 años. Esto ha generado problemática sobre cuándo se consideran estos 12 años. Algunos dicen que fue el tiempo cuando no había rival para Omri y otros decían que era cuando Tibni aún vivía. Lo cierto es que la capital del reino del norte era Tirsa. Mientras la capital estuvo en Tirsa, la nación pasó por un largo periodo de disensiones e intranquilidad. Probablemente persistían las semillas del descontento en Tirsa, por lo que Omri decidió trasladar su capital y eligió para ello el monte de Semer, que llegó a darle el nombre de Samaria, que queda a unos 11.6 kilómetros al noroeste de Siquem. Habría sido difícil encontrar un sitio más perfecto para la capital de la nación, pues era un lugar de gran belleza. Desde la cumbre del monte se dominaba un amplio panorama. El sitio se encontraba en el corazón mismo del país. El monte, con sus escarpadas laderas, militarmente se adaptaba muy bien para su defensa, como quedó demostrado en los largos asedios que soportó. Así que ahora la capital del reino del norte es Samaria. La descripción del gobierno de Omri está en los versículos 25 al 28. Leamos. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado de aquel que hizo cometer a Israel, al provocar con sus ídolos la ira de Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Omri, todo lo que hizo y las acciones valientes que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó Acab, su hijo. Desde un punto de vista secular, Omri tuvo éxito como gobernante. Hizo mucho para proporcionar paz y prosperidad a su atribulado país. Su nombre aparece en la famosa piedra moabita que se registra cuando Omri ocupó a Moab. Pero a la vista del Señor, Omri fue peor que todos los malos reyes anteriores. Además de aceptar la antigua idolatría, quizá fue más allá e introdujo y fomentó el culto del Baal Sidonio. Así que es un rey malvado que llevó a Israel por el camino de la rebelión contra Dios. Omri muere y deja en el trono a su hijo Acab. Entonces aparece en escena uno de los reyes más malvados que ha existido en la historia de Israel, Acab. Y esta es la última sección del capítulo que va del versículo 29 hasta el 34. Leamos la descripción del reinado de Acab en los versículos 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Construyó además un altar a Baal en el templo que él edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de acera para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel,
más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. En este pasaje tenemos varios elementos que debemos considerar. Número 1. En el año 38 de Asa, cuando gobernaba a Judá y hacía todo lo posible para que la gente volviera a Jehová, comenzó a reinar Acab como rey de Israel en Samaria, y por 22 años estuvo al frente de esta nación. Número 2. El resumen que se da de la vida de Acab es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, que esta nación iba de mal en peor, a una apostasía total. Acab era un rey débil y sin fuerza moral. Llevó a la nación a una peor situación que la de Jeroboam. Número 3. Para completar el desastre se casó con Jezabel, que era a su vez hija del rey Sidonio, que también era sumo sacerdote de Baal, considerado el Señor. El nombre de Baal se refiere al gran dios de la tormenta y a los muchos dioses locales de la fertilidad que le eran adorados como el principio productor de la naturaleza. Acab promovía una nueva religión corrupta. El origen sacerdotal de Jezabel podría explicar la dedicación fanática de la reina al difundir la falsa religión en Israel. Aquí debemos detenernos un poco porque Jezabel juega un papel preponderante en esta historia debido a que Acab era un hombre maleable. El Era de White comenta: Acab carecía de fuerza moral. Su casamiento con una mujer idólatra de un carácter decidido y temperamento positivo fue desastroso para él y para la nación. Como no tenía principios ni elevada norma de conducta, su carácter fue moldeado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar la misericordia de Dios para con Israel ni sus propias obligaciones como guardián y conductor del pueblo escogido. Libro Profetas y Reyes, página 84. Acab realmente no podía distinguir el mal que estaba trayendo a la nación. No quiso reconocer ni promover la adoración al verdadero Dios. Jezabel fue quien introdujo el culto idolátrico de manera resuelta en Israel. Otra vez comprobamos lo impropio que es el casamiento con personas que no comparten nuestra propia fe, ni entienden a lo que fuimos llamados. Elena de White comenta: cuán pocos se dan cuenta del poder de una mujer que no es consagrada. Fui llevada a través del tiempo hasta los días de Acab. Dios habría estado con Acab si hubiera seguido el consejo del cielo, pero Acab no hizo eso. Se casó con una mujer entregada a la idolatría. Jezabel tenía más poder sobre el rey que Dios. Ella lo llevó a la idolatría y al pueblo junto con él. Manuscrito 299 del año 1911. Así que Acab, débil de carácter, vacilante, fue llevado por su esposa a promover la idolatría. Hasta hizo un templo dedicado a Baal en Samaria, además que promovió la adoración de Acera o Astarte y todo lo que conllevaba las prácticas de la idolatría. El Era de White nos ofrece una descripción al respecto. Bajo la influencia agostadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de él. Durante muchos años se había estado perdiendo su sentido de reverencia y piadoso temor, y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una posición destacada a las blasfemias prevalecientes. La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y Astarte. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Libro Profetas y Reyes, página 84. Realmente no había diferencia entre Israel y las naciones paganas. La adoración a Dios se había dejado de un lado y ahora solo se rendían culto a las deidades paganas. Triste condición de un pueblo llamado a ser la luz del mundo.
Y entonces al final se agrega un comentario más de aquella época, versículo 34. En tiempos de Acab, Hiel el de Betel reedificó a Jericó. El precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová que le había anunciado por medio de Josué, hijo de Nun. Jericó fue reedificada y otra vez se convirtió en un lugar muy importante. Tenía grandes ventajas naturales, disponía de agua en abundancia y dominaba el camino real del valle del Jordán a la meseta de Betel. La reedificó uno de Betel, tal vez patrocinado por Acab. Recordemos la historia de Josué, quien bajo la dirección del Señor logró destruir esta ciudad, y Josué profirió una palabra de maldición en ese momento. Leamos Josué capítulo 6, versículo 26. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eché sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. El tiempo había pasado hasta que llegó Acab promoviendo la idolatría. Elena de White afirma: transcurrieron 5 siglos, el lugar seguía desolado y maldecido por Dios. Aún los manantiales que habían hecho tan deseable la residencia en esta parte del valle sufrieron los efectos de la maldición. Pero en los tiempos de la apostasía de Acab, cuando el culto de Astarte revivió por influencia de Jezabel, Jericó antigua, sede de ese culto, fue reedificada, si bien a un costo espantoso para quien lo hizo. Libro Profetas y Reyes, página 172. Algunos comentadores llegan a la conclusión de que cuando Hiel, el de Betel, puso los cimientos, sacrificó a su hijo a los dioses, y lo mismo hizo con su hijo menor cuando colocó las puertas de la ciudad. Tan bajo ha caído Israel que se promovía y se aceptaba el sacrificio de humanos. Apreciado amigo y hermano, cuando una persona le da la espalda a Dios y rechaza su mensaje, él mismo se está colocando bajo la influencia del poder de las tinieblas. Le está dando la oportunidad al enemigo de destruir. Sin la ayuda y la presencia de Dios, Israel no tenía nada que hacer, no podía resistir el mal. Lo mismo nos ocurre hoy. Por eso hoy el Señor te llama a que vengas a Él, porque allí sí hay seguridad y paz. Tu vida cambiará y la esperanza de la vida eterna dominará tu pensamiento. Ven a Jesús y no tardes más. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.